Cuando tenemos el placer de recibir a Ivanhoe N.G. Cortiña, bueno, un amigo de muchos años, pero además un economista reputado, ha sido funcionario del área financiera de la nación. Y digo esto porque fue superintendente de bancos, pero además... De valores también. De bancos, fue superintendencia y de valores. Y de valores. Ya a mí se me olvidó eso porque yo sabía de los otros puestos, Contralor General de la República y demás, pero lo de valores no sé por qué. Fue antes de la de banco. Correcto. ¿Tú fuiste fundador entonces de la superintendencia? Sí, en la parte operativa fui el primero. En la parte, digamos, en la parte normativa fui el primero. En la parte de iniciar la edificación y eso fue el economista Iván Rodríguez. Bueno, entremos de lleno. Yo sé que Jovine tiene una cantidad grande de preguntas, pero la economía dominicana, al igual que la economía mundial, está en el dilema ahora mismo de parar una estanflación que se ve en el horizonte o incentivar el crecimiento. ¿Cómo se le puede explicar el dilema en que se encuentra la economía mundial y la dominicana y las acciones que se están dando ahora como el aumento de tasa de interés, pero por otro lado el aumento de insumos tan importantes como la electricidad en el proceso productivo? ¿Cómo abordar este cuadro? Mira, en el mundo tienen claro que los dos objetivos de bajar los precios, gerenciándolo, y aumentar la producción o el PIB de los países desarrollados, no es posible. Ellos lo saben, están preparándose para esa situación, por eso se habla en forma continua, constante, de que se va a producir muy probablemente o una crisis alimentaria o bien una recesión económica. Porque ellos saben que en teoría económica y en la mayor evidencia que se ha recopilado a lo largo de décadas, no hay forma de usted descender la inflación simultáneamente creciendo la economía. En el patio, aquí en la República Dominicana, las autoridades no han explicado eso claramente acerca de cuál es el objetivo que procuran. Sí, gerenciando la inflación, tratando de disminuirla, y recordemos que la actual tasa de inflación es la más alta en los últimos 14 años. Si esa es su prioridad, bajarla, o bien si su prioridad es seguir diciendo que la economía dominicana crece a los niveles más altos en la región, o al menos comparado con muchos otros países. Yo pienso que el principal desafío debe ser bajar los precios, o al menos detener su intensidad de crecimiento, porque hay variables que las causan, que son de naturaleza interna y de naturaleza externa. Las de naturaleza interna de alguna manera se puede abordar, pero la reacción de las autoridades para combatir y frenar la inflación fue tardía. Se inició en noviembre del año pasado, cuando la tasa de referencia, que es la del Banco Central, estaba en un 3%, y la han estado llevando hacia el alza hasta en el día de hoy anunciar que la han colocado en 7.25. Pero ¿qué resulta? Focalmente, la tasa de inflación dominicana inició su escalada alcista sostenida en julio del 2020, lo que significa que fue más de un año después que las autoridades comenzaron a reaccionar para corregir o ponerle un freno a las distorsiones internas que generan y causan inflación, como era el caso de el excesivo circulante, excesiva liquidez o masa monetaria que había en la economía dominicana, que hizo que el consumo se produjera como un consumo de venganza,
vale decir, un incremento de demanda excesivamente provocado por el aumento de la liquidez que promovió el sector público, tanto del lado fiscal como del lado monetario. Doctor, una pregunta triple, porque se la hago al académico, al economista, pero también al político. Entonces, usted habla y compartimos esa preocupación de que la prioridad debe ser el control de la inflación. Pero le pregunto entonces, ¿cómo controlar la inflación, por ejemplo, cuando, a la luz de su planteamiento, cuando el combustible no lo producimos? Cuando la mayor fuente de proteína, que es el huevo y el pollo, el 60% del componente de ese costo es maíz, no lo producimos. Cuando toda la industria agroalimentaria necesita urea o fertilizantes de otra naturaleza que no lo producimos y que peor aún se producen en Ucrania, o el acero. Entonces hay una realidad de que alguna inflación es importada y de que seguirá importándose esa inflación. ¿Y cómo buscamos ese equilibrio? Bueno, el equilibrio luce difícil alcanzarlo por las medidas de política que se han tomado. Usted dice, argumenta en el relato oficial que la inflación es básicamente importada y entonces promueve tasa cero a productos finales. Entonces está importando inflación, porque si la inflación es importada y usted propicia que los consumidores compren pan, huevo, cerdo, carne de pollo, entonces está promoviendo el consumo de productos que se producen localmente aquí de manera suficiente. Por lo tanto, desde ese litoral, el oficial, uno no encuentra la manera de cómo equilibrar esa situación, de poder paliar el tema de la injerencia o la influencia del incremento de los precios que son de carácter, lo que son de carácter externo. Ahora, yo dije al principio y lo reitero, yo reconozco como economista que la inflación dominicana tiene un alto componente importado, pero también tiene un altísimo componente local, generado por un incremento de la demanda en el año 2021 que rondó cerca del 30% de la economía. Y en lo que va de este año, estos 6 meses, el mismo documento del Banco Central hoy reconoce que la demanda sigue aumentando. Lo dice textualmente el documento de la autoridad que está llamada a gerenciar los precios. Escúcheme que le interrumpa, académica, la pregunta, pero ese incremento de la demanda, en teoría, no espolea el crecimiento de la economía, que es lo que se quiere, que se mantenga creciendo. Definitivamente que sí, pero por eso decía que ambos objetivos no se pueden mantener y lograr al mismo tiempo, claro, en forma simultánea. Claro. Usted tiene que sacrificar uno de dos, o sacrificar que la economía crezca menos, bajando los precios, o sacrificar que la economía suba más y que los precios sigan aumentando. Los dos en forma simultánea, por lo menos en la evidencia empírica hasta ahora, si las autoridades logran demostrarlo a final de año, de que bajaron la inflación en el rango meta, 4%, y logran un crecimiento de la economía de un 6%, entonces estamos hablando de que han roto con todos los esquemas de teoría económica que se conoce y de doctrina económica. Y no olvidemos que el año 2021 la economía creció en datos oficiales en 12.3%. Eso significa que la economía se sobrecalentó. Todo el que ha dado introducción de la economía sabe que una economía, cuando crece por encima de su potencial, y el potencial de la economía dominicana es 5%, todo el mundo sabe, no importa dónde usted estudie, que si usted crece más que su potencial, genera inflación. Entonces, si en el 2021 usted creció 12% deliberadamente, porque fue una política deliberada de las autoridades, para luego, con la vanidad, decir, somos la economía que más crece en la región. Bueno, eso es bueno en condiciones de estabilidad, pero en condiciones de presión inflacionaria que ya había en el patio, en la República Dominicana y en el resto del mundo. Y entonces eso es lo que yo sigo insistiendo, es el factor local que se suma al internacional y que ha generado la inflación más alta de los últimos 14 años. Pero este incremento del Banco Central hoy, ¿qué impacto puede tener en el ciudadano de a pie, en el dominicano común? Mira, hasta ahora ha sido nulo. En la evidencia de cuando la tasa fue elevada hasta el 6.5%, yo la calculé y ha sido nulo. Nulo porque la tasa de interés bancaria aumentó un 1% desde noviembre
del año pasado hasta el mes de junio de este año 2022. La interbancaria subió 3 y la bancaria subió 1. Correcto. Se correlacionó a 1. Correcto. Entonces no cumplió el objetivo económico. No lo cumplió, por eso es que la demanda ha seguido creciendo, porque la tasa interbancaria, primero el efecto traspaso no se ha producido y luego el tímido efecto ha sido tardío, que son dos cosas. Y eso es lo que explica el por qué la inflación ha continuado. Yo pronostico, y lo puedo decir aquí con algo de propiedad, pronostico que la inflación de junio se le va a sumar a la inflación ya acumulada del 9.47, que la inflación de junio no va a ser menor que la de mayo y mucho menos la de otros meses. Por la sencilla razón de que si el Banco Central acaba de aumentarla hoy, la tasa de referencia, es porque ya ellos conocen el dato, el dato como se denomina en estos medios, el dato adelantado, ellos lo saben ya, que la inflación será más alta en junio del 2022 que lo que hemos acumulado hasta la fecha, lo cual también es un revés desde el punto de vista del manejo de la política monetaria, porque el principal objetivo conforme al ordenamiento legal dominicano que tiene el Banco Central son los precios. No es el crecimiento económico, eso es subsidiario. No es la tasa de cambio, también es el subsidiario. No, son los precios de la economía, medido por la inflación. Y no es contradictorio entonces que inicien un proceso gradual pero sostenido de aumento de la tarifa eléctrica de un insumo tan importante como la energía eléctrica, frente a una situación inflacionaria como se está dando. Es una chispa más, definitivamente. Porque se va a agregar todos los sectores. Por supuesto, eso tiene un efecto transversal, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Este ajuste creo que se ha anunciado un 9% de incremento para julio. Sí, para julio, este mes. Ya mañana. A partir de mañana. A partir de mañana. Eso se va a adicionar ya no a la inflación de junio, porque la de junio termina hoy, que es la que se calcula, pero sí se le va a sumar a la inflación de julio. Y eso va a tener todavía otra situación que agrava, Domingo, las expectativas inflacionarias. Sí. Las expectativas inflacionarias es una variable que se le suma a las variables que son de tipo real. No, la de tipo real son los costos, el aumento del precio del petróleo y de las materias primas en general. Pero cuando el público consumidor considera que los precios van a seguir aumentando, es una variable hasta cierto punto subjetiva, no es tan real, pero ciertamente influye en el incremento de los precios. Y no amenaza el tipo de cambio, no amenaza... no puede provocar un aumento en la tasa de cambio. Los dominicanos ausentes nos han dado el salvavidas. Que la economía dominicana haya recibido más de 10.000 millones de dólares, que son los que alimentaron casi lo más de 14.000 millones de dólares que tiene hoy día las reservas internacionales netas del Banco Central, ha sido el salvavidas para que la moneda dominicana no se haya depreciado y por el contrario, lo que ha hecho es que se ha apreciado. Pero en términos eso le quita presión a los precios. Sí. Correcto, pero en términos de la inversión interna, la reduce la vocación de inversión interna porque si hay una política restrictiva hacia el mercado por parte del gobierno, entonces la gente se siente menos estimulada a invertir. Tiene un efecto doble, uno positivo y uno negativo, dependiendo del lugar donde tú estés dentro de los sectores productivos. Si eres importador, te favorece, porque tienes que destinar menos peso a adquirir dólares para tú importar, ya sea materia prima, ya sea productos finales. Pero si eres exportador, que es lo más sano, porque es mejor exportar que importar, porque exportar crea empleo. Crea empleo y divisas. Sí, y riqueza interna. Y entonces sale perjudicado. ¿Por qué? Porque por los mismos dólares te van a dar menos peso. Pero los costos del sector exportador aumentan por otras razones. Entonces, por eso, tiene un efecto positivo, si tú lo ves desde el punto de vista del importador, y un efecto negativo para el sector exportador, por lo que acabo de explicar. Entonces, eso implicará que el turismo se favorece. El turismo se favorece desde la perspectiva de que le sale más barato a venir. Y me parece que ahí están concentrados los mayores esfuerzos del gobierno en recuperar mercado turístico, en ampliar la recepción de
de turistas y apoyar el levantamiento del aparato productivo nacional que alimenta el turismo. Pero que en corto plazo, corríjame, en muy corto plazo es más rápido irse por ahí que irse por los esfuerzos de aumentar el aparato exportador. Claro. O sea, tú en 6 meses puedes hacer que la ocupación turística aumente significativamente, pero tú no puedes aumentar y traer la mucho oferta de exportación significativamente en 6 meses. Y traer consumidores. Sí, claro. Mira, la evidencia para el sector turismo cuando se produce un proceso como el de apreciación monetaria, para el caso dominicano, en una coyuntura tan particular como la que vive el mundo, porque la situación del turismo es de doble vía. No es solamente los factores internos que pueden hacer favorecerlo o aumentarlo, sino también los factores de donde salen los turistas, es decir, de los países emisores. Entonces, y también depende de la naturaleza del tipo de turista, porque no es lo mismo el turista que viene con todo incluido, que no gasta un peso fuera del resort donde se encuentra, a ese tal vez puede favorecerle a ellos, pero al desfavorecerle. Pero el turista que sale, él prefiere que la moneda esté devaluada porque puede adquirir más cosas con los dólares que trae. Si come en restaurante, si compra algo en los comercios que circundan alrededor del hotel o en la ciudad donde esté. Mira, la situación económica del mundo está dando tan malas señales que ayer se dio a conocer que el índice de precios de los metales que calcula Bloomberg la demanda, los precios asociados a la demanda se ha reducido en un 26%. ¿Qué anticipa eso? Recesión mundial. Porque cuando estamos hablando de que el índice de precios de los metales como el níquel, el aluminio, el hierro, el cobre, que son... La demanda por esos metales ha disminuido. En un 26%. ¿Pero eso es por falta de producción o aumento del costo? Por falta de producción. Por falta de producción, y esa falta de producción es porque las economías industrializadas están reaccionando al aumento de tasas que están propiciando los bancos centrales como el de la Fed de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, que han elevado en julio sus ahora, tasas. que avisó que en julio sí, pero ya lo subir. había elevado previamente. Correcto. Están en la tendencia alcista. Ese es el panorama internacional. ¿Y es eficiente esa política monetaria clásica, restrictiva, ante ambientes como esto, o ya la evidencia y los últimos 20 años de gestiones de crisis financiera a nivel internacional han demostrado que simplemente con política de aumento de tipo no es suficiente? Los resultados hasta ahora dicen que no son suficientes, que debe de abordarse la posibilidad, por ejemplo, de acudir al encaje legal, que es una variable que hasta ahora las autoridades no han acudido. Ellos han recogido dinero, la autoridad monetaria, a través de la colocación de los certificados de la autoridad monetaria, los denominados certificados del Banco Central, que así que lo conoce la mayoría de la gente, que superan hoy día los 835 mil millones de pesos, la cifra más alta en la historia. Y eso es una señal de aumento del déficit cuasi fiscal en el litoral del Banco Central. Y ellos están un poco, digamos, esperanzados de que la inflación empiece a ceder por esa vía. Pero ¿qué resulta? El relato de la construcción del discurso de la inflación de la República Dominicana, ¿cuántos estadios ha pasado? El primero fue de que la inflación, cuando empezó a hablarse mucho en el país de la inflación, decían las autoridades, no, la inflación es transitoria, se decía al principio. Luego se decía que la inflación era importada. Luego se decía que la inflación tendía al rango meta que establece el Banco Central. Y resulta que han pasado desde julio del 2020 hasta junio del 2022 y nada de eso se ha demostrado que ha ocurrido. La inflación no es transitoria porque no tiene 2 meses, tiene 24 meses. Es suficiente como para decir que no es transitoria. Luego, decir que importada, el discurso se compra parcialmente, porque ya hemos dicho que ¿tú sabes cuánto se gasta más el gobierno como parte de la variable que incide en la generación del incremento de la inflación dominicana? En el histórico del gasto público dominicano se gasta el 16% del PIB. ¿Y usted sabe cuánto se está gastando? 19%. ¿Y cuánto se gastó un año atrás? 21%. ¿Y cuánto se gastó un año más atrás? 25%. Esa es la causa fiscal del incremento de la inflación dominicana.
Y no es importada esa es local. Pero lo propio pasó con la base monetaria, es decir, con la oferta monetaria, que es una variable dominicana, no es importada. El programa monetario decía que en el año 2021 iba a crecer en 8%. ¿Y en cuánto creció? En 14%. Entonces, ¿cómo es que yo voy a comprarle el relato a las autoridades de que la inflación es solo importada? No, mejor seamos más transparentes y digamos, sí, mira, la inflación es importada y también es local, y yo creo que los agentes, el público, lo va a entender y hasta va a colaborar más con un discurso más sensato y transparente y correcto, además. Evanjo, en tu discurso o en tus estudios, en tus proyecciones, ¿cómo tú ves termina el año, la economía dominicana este año y cómo la ves para el próximo año? Bueno, si lo proyectamos con los números que están al día de hoy, diría que que se va a producir un mayor aumento del déficit fiscal a fin de año. Del previsto, por la sencilla razón de que el gobierno ha anunciado, y yo creo que no está mal la medida. Lo que uno puede criticarle es que el subsidio es generalizado, el subsidio a los combustibles. Que el que tiene un vehículo de alta gama está subsidiado igual que el que tiene un vehículo totalmente utilitario, y no debería ser. Sí. Pero bueno, esa es la realidad de las cosas. Entonces, ese es un componente que podría perjudicar el tema del balance fiscal al cierre del año, a no ser que se siga sacrificando el gasto de capital como hasta ahora se ha sacrificado. Según la ley actual de presupuesto, dice que de cada 100 pesos que le ingresa al gobierno debe gastar 14 pesos en gasto de capital. ¿Y cuánto está gastando? 8. Esa es una de las disminuciones más dañinas que puede tener el gasto público, porque el gasto de capital genera empleo, crea riquezas y aumenta el mercado local, el mercado interno, especialmente cuando se trata de obra de infraestructura. Entonces, por el lado de la inflación, definitivamente que la inflación del año 2022 será superior que la del 2021. Sí, le tiramos la fotografía al momento que estamos hoy y lo errático que han sido las medidas o lo insuficiente que han sido las medidas que se han tomado. No olvidemos, y oigan, que este es un programa que se escucha bastante y también se ve. Me preocupa que el descuido que tiene el sector agropecuario, con una merma importante en la producción local, con apenas un crecimiento de un 2%, se le sume un huracán en tiempos de huracanes. Porque ¿qué va a pasar si eso se produce? Que la advertencia que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas, que ha dicho que inevitablemente el mundo se aproxima a una crisis alimentaria, pues en la República Dominicana, a final de año 2022, siguiendo tu pregunta, Lenchi, muy probablemente la segunda ola de inflación en Dominicana va a ser por insuficiencia de oferta. He explicado, por lo menos eso creo yo, que la primera ola de incremento de inflación en el país está asociada al incremento de la demanda. Y lo expliqué con los datos de fiscal y con los datos monetarios. La segunda ola, que ya está en construcción en la economía interna del país, muy probablemente estará asociada a una merma en la oferta interna de bienes y servicios. Y eso sería más grave que la inflación por demanda. Porque la inflación por demanda, al menos la gente tiene con qué comprar, aunque lo pague más caro. Pero la inflación por insuficiencia de oferta va a significar que ahí va a haber escasez. Sí. Y eso es grave. Genera sufrimiento. Claro, una pregunta. Diversos actores de la oposición, entre ellos, desde luego, el presidente Fernández, han planteado sobre la mesa la necesidad de tomar medidas puntuales de subsidios focalizados a diferentes sectores. Y hago este preámbulo porque en el día de ayer, me parece, el gobierno anunció unos subsidios focalizados a transportistas de motor. Me parece que 5,000, si mal no recuerdo, que lo van a hacer a través del gabinete social. A su juicio, medidas como este tipo son pertinentes independientemente de cómo estén diseñadas. ¿En términos estructurales son correctas? Mira, a mí me gustan los subsidios condicionados, en el que usted a los vulnerables, a los sectores de bajo ingreso, usted lo dote de algún nivel de ingreso monetario a cambio de algo. Porque de esa manera usted no crea una situación un poco parasitaria
o por lo menos los reduce la Lo posibilidad. desincentiva. Exacto. Enseñarlo a pescar. Exacto, enseñarlo a pescar. Aunque tú al principio también le des del pescado, porque bueno, en lo que empieza a dar frutos, ¿no? El enseñarle a pescar, pues tiene que comer, tiene que ir al colmado, al supermercado, a comprar. Entonces, si esas medidas, esas u otras, se acompañan de exigirle por ejemplo, que una cosa elemental y básica, que los mismos motoconchistas sea obligatorio bajo todas las circunstancias que anden con su casco y también el ciudadano que está transportando. Porque ¿qué dicen las estadísticas dominicanas de accidentes motorizados? Que la mayoría son por motores. La inmensa mayoría. La estadística lo avala eso. Entonces, vamos a condicionarlo. Con el costo que significa eso para el Estado también. Y lo que se le da se va a ahorrar en los hospitales. Con el costo que significa. Bueno, no sé si hay otra pregunta, porque él tiene un libro también que puso a circular recientemente. Entonces, sería bueno que nos diga algo de su libro, ¿no? El economista y yo. Ahora me puse más contento porque me dan la oportunidad de promover un poco mi libro. Ustedes saben lo difícil que es hacer un libro desde todo punto de vista, no solamente material y económico, sino esfuerzo profesional e intelectual. Esta es mi quinta obra. Se llama El economista y yo conversando. ¿De qué me llena de regocijo este nuevo libro, que es el quinto, que está escrito en forma distinta? Lo narrado ahí es el resultado de una técnica que se utiliza en el teatro, en la novela, en el cuento, que es la técnica del diálogo directo. Y dentro de los diálogos directos desarrollo 3 tipos de diálogo. Uno que es intercambio de opiniones, otro que es careo y el otro es preguntas y respuestas. Y en los 56 diálogos que tiene el libro, dentro de las 407 páginas que tiene, todos de temas económicos de actualidad, como que estábamos tratando de la inflación y demás temas que hemos tratado acá, están incorporados en el libro. Y estos diálogos, el economista, que es el autor, interactúa con los distintos yo, y esos yo son médicos, maestros de escuela, economistas, contadores, antropólogos, historiadores, hasta venduteros, entrenadores de gimnasio. Hay una gama importante de interlocutores en el libro que asumen el papel del yo, que cuando el lector lo esté leyendo, perfectamente el lector puede ubicarse en uno de ellos y sentir que está como dentro de la película del libro. Y esa es la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene el libro. O una segunda ventaja que tiene el libro es que no hay que empezarlo a leer en la primera página y concluir en la 47 para entenderlo, sino que usted va al índice, selecciona uno de los diálogos que están en los 56 y leyendo 8, 9, 10 páginas ya tiene una idea del inicio y del fin del tema que usted abordó en el diálogo. Gracias a Ivanjo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Sol de la Tarde. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.